Hola, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto. Entiendo más que hablo. ¿Cómo se dice? Quiero decir gracias a la gente. Estoy muy nervioso. ¿Cómo está, señor? ¿Cómo está, señorita? Buenos días, un viernes más. Aquí estamos. Hoy solo Joseda y yo, pero bueno, esto sigue igual, un nuevo podcast, una nueva emisión de podcast en On Spanish Line. ¿Qué tal, Joseda? ¿Cómo estás? Un viernes más. Genial. Empieza el fin de semana, estamos en viernes y toca podcast. Vamos. Vamos a por el fin de semana. Vamos. ¡Tum, tum! Y hoy os traemos un concepto que es muy necesario para los estudiantes que están aprendiendo un idioma. Así que si estáis aprendiendo un idioma, francés, inglés, árabe, checo, mandarín, no pasa nada, da igual el idioma que estéis aprendiendo, necesitáis algo que es la motivación. Así que hoy vamos a hablar un poquito sobre ella, sobre nuestros ejemplos personales y los de nuestros estudiantes. Así que nada, hoy lo hacemos además sin Olmos porque está de vacaciones, está pasándolo mal, ¿verdad? Sí, no va a haber datitos, no va a haber datos, pero no pasa nada. Seguro que la semana que viene o el próximo podcast lo tenemos con él. Además, todo el mundo necesita vacaciones. Le tocaba ahora. Así que no pasa nada. Eso también es una motivación. Forma parte de la motivación, las vacaciones. La mejor motivación que existe. Seguro. Así que nada, hablábamos ligeramente en el podcast anterior sobre la motivación, cómo de importante es. Hoy vamos a ahondar un poquito más, a ahondar lo que podamos en 15-20 minutos de podcast que tenemos. Así que nada, ¿por dónde empezarías, Joseda? Pues lo primero, ¿por qué? Porque la motivación es importante a la hora de aprender una lengua. La semana pasada estuvimos hablando de cómo empezar a aprender una lengua, de también qué motivación puede tener una persona para aprender una lengua. Decíamos, tener una pareja, adoptar un hijo, ¿no? Lo que tú comentabas, o simplemente el hecho de viajar, de que te guste culturalmente un país o un idioma también. Pero una vez que tú empiezas, cuando has empezado, ¿cómo conservas esa motivación? ¿Cómo sigues conectado o conectada con esa motivación? Y claro, cada caso es diferente, pero para nosotros es muy importante el compromiso, ¿no? Tú antes me hablabas del compromiso y realmente es que para aprender una lengua necesitas tiempo, paciencia, pero sobre todo también motivación. Si no, no va a haber manera, no va a haber forma de que uno continúe, ¿no? Y nosotros tenemos nuestros propios casos y ejemplos personales que nos han ayudado también a ser mejores profesores, a entender mejor cómo la motivación forma parte del aprendizaje. Eso es. ¿Qué piensas tú, Fran? No, es básicamente esto, lo que te he dicho fuera del podcast, ¿no? Que Ujú, cuando estábamos preparando el podcast hemos hablado del concepto de compromiso también, cómo está estrechamente ligado a la motivación. ujú. Y yo hablaba también de las trampillas mentales que muchos estudiantes se hacen cuando deciden aprender un idioma, aunque es extrapolable a cualquier otra capacidad, a cualquier otro tipo de aprendizaje que no sea Sí, exclusivamente el de la lengua o el de un idioma, que es el de la trampilla mental de decirse a sí mismos, como ya he pagado, voy a ir, porque ya lo tengo pagado. Sería muy, bueno, pues, muy poco inteligente tirar ese dinero. Entonces, bueno, es una trampilla mental que incluso yo mismo he usado también. claro. Y puedes a lo que se agarran algunos estudiantes o a lo que se pueden agarrar algunos estudiantes cuando decidan, bueno, es que no sé si aprender este idioma, si no. Y sí, Ya. hablábamos sobre nuestros casos personales que hoy vamos a traeros. Yo, por Claro. ejemplo, empecé a aprender árabe hace un tiempito. La motivación era pues un viaje que tenía planeado con un amigo a Egipto y empecé bien,
El viaje al final no, por circunstancias no pudimos hacerlo. Y ya mi nivel de motivación empezó a bajar. También el hecho de que un idioma sea más o menos difícil influye, ¿no? ¿A ti te pasó Claro. algo Y parecido? Fran, perdón, ¿y tú cómo empezaste? Quiero decir, ¿tú solo o cogiste algún profesor online o profesora? Empecé a buscar información por mí mismo, como Ajá, es la herramienta que yo siempre he usado para aprender idiomas, ha sido, bueno, autodidacta máximo. claro. Sí, sí, claro. Entonces, pero claro, es un idioma muy difícil. Es un idioma Ya muy ves, difícil, con un alfabeto que es completamente diferente al nuestro. por Y supuesto. entonces ahí fue donde decidí tomar el paso, dar el paso y tomar la decisión de, bueno, pues pagarle a un profesor particular. Ah, vale, ajá. Ok, Y bueno, duró hasta que me duró la motivación. claro. Entonces, que es un poco lo que estamos hablando aquí. Luego sí que es verdad que aprovechando, digamos, ese compromiso que adquirí con aprender una lengua nueva, decidí cambiar el idioma y en lugar de seguir con el árabe, pues retomé el francés, que lo tengo ahí un poco aparcado. Durante toda mi vida siempre he tenido bastante buen nivel y ahora estoy aprovechando esa motivación con la que empecé el árabe para terminar de apuntalar, por así decir, o reafirmarme en otro idioma como el francés, que es, bueno, un poquito más fácil, bastante más fácil, sobre todo siendo Ujú. español, hablando español. Y bueno, por ahí he escapado un poco, pero tengo que reconocer que desde el punto de vista de un estudiante, a veces se hace difícil mantener esa motivación. Sí, por supuesto. Es decir, que dejaste el árabe, pero claro, has retomado el francés, Eso ¿no? es. Y también probablemente con motivación, como es lógico, ¿no? En mi caso, hace un año, justo ahora, empecé a aprender tailandés, porque tenía el sueño, siempre he tenido el sueño, desde muy joven, de viajar a Tailandia y de poder comunicarme con la gente, porque en mi caso yo quería viajar solo. Y aunque algunas personas allí hablan inglés, el nivel es muy bajo y por supuesto consigues cosas magníficas cuando intentas aprender su idioma. Ellos lo aprecian un montón. Pero ha sido curioso porque ahora vivo en Praga, en la República Checa. He intentado aprender checo y los primeros meses estaba súper motivado. Yo estoy rodeado de gente de aquí, evidentemente. Trabajo en una escuela y todos los profesores y los estudiantes son checos, todos. Entonces mi idea era poder comunicarme con ellos, entenderlos, entender mejor su cultura, pero pues igual que tú, Fran, lo que comentabas con el árabe, pues es una lengua muy difícil, primero, muy complicada, muy diferente a la nuestra, tanto por fonética, pronunciación como gramática. Y a veces uno reflexiona, ¿no? ¿Para qué voy a usar esto? ¿Cuánta gente habla este idioma? Y entonces ahí viene la guerra de la motivación. Claro. Es cuando te empieza a descender, a bajar un poquito el nivel de motivación. Cuando entiendes, en mi caso, que no voy a vivir toda la vida en la República Checa, entonces me pregunto a mí mismo, ¿y para qué? ¿No? Me imagino que igual que tú con el árabe, ¿para Eso qué? es, Si eso a lo es. mejor no lo voy a tener todos los días conmigo, ¿no? Pero como tengo el sueño de volver a Tailandia y de en algún momento, no sé si vivir o no, pero intentar estar allí un tiempo un poquito más largo, pues sigo motivado y la motivación conecta con muchas otras cosas. La cultura, en mi caso, por ejemplo, el budismo, descubrir el budismo de una forma bastante más profunda y muchas cosas más. La gastronomía, la música, todo lo referente a la cultura, en mi caso personal, siempre está influenciado por la motivación, ¿no? Siempre está relacionado con eso. Y como Mm. relacionado está también el hecho de, bueno, preguntarnos ¿qué porcentaje de responsabilidad tiene el tutor o el profesor de un idioma? ¿Y qué porcentaje de responsabilidad tiene el estudiante a la hora de, digamos, mantener esa motivación en unos niveles aceptables, en donde te permitan, bueno, pues continuar con el proceso de aprendizaje? Porque lo que está claro es que, como en todo en la vida, cuando la motivación cae, cuando
no se tiene tanta continuidad, cuando no se es tan consistente con algo, evidentemente los resultados no llegan o llegan Claro. más lentamente. Entonces, ¿qué porcentaje tiene, digamos, cada actor en este compromiso? Wow, la verdad es que no sé si estás de acuerdo, pero en mi caso yo pienso que un 50-50, 50%, 50%. Depende también del momento, de la fase, del tiempo en el que una persona está aprendiendo un idioma. En mi opinión, ¿no? Yo creo que hay gente que tiene ya un nivel tan alto que la motivación quizás no es tan importante como cuando está en un nivel intermedio o en un nivel más bajo, donde tú como profesor, yo como profesor, sabemos que es necesario motivar al estudiante casi en cada clase, ¿no? Pero en un nivel alto sí que ellos ya están, bueno, pensando en otras cosas, en perfeccionar su forma de hablar. Nosotros siempre hemos hablado de la diferencia entre educar y enseñar, la educación y la enseñanza. La educación, desde mi punto de vista, forma parte del tutor o tutora o de los padres de los niños. En nuestro caso, en la escuela, tenemos sobre todo estudiantes adultos, pero tú y yo, Fran, también enseñamos a menores, ¿no? Menores de 18 años. Y evidentemente hay una gran diferencia entre quien viene obligado, obligada por su madre, por su padre, a quien viene porque realmente quiere, le interesa aprender una lengua. Esto conecta con lo que tú hablabas antes de pagar un curso para motivarse. Yo eso lo encuentro un poco, como tú decías, una trampa, una falsa motivación, porque cuando termines ese curso vas a querer continuar. ¿Está relacionado el dinero y la economía con la motivación de aprender una lengua? Yo creo que no, porque uno puede aprender una lengua de forma autodidacta, como tú y yo empezamos, tú con el árabe y yo con el checo, o con el tailandés, o ahora con el francés. Otra cosa es que después quieras coger a algún profesor, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? ¿Con la experiencia de tus estudiantes y contigo mismo? Evidentemente, no es lo mismo estudiar un idioma cuando, digamos, tienes una presión familiar o de cualquier otro tipo. Como bien dices, tenemos alumnos que, bueno, pues que forman parte de este grupo y no es lo mismo porque lo ves, que la motivación no es la misma cuando Total. acuden, Ujú. que cuando tienes a una persona, ya sea adulto o menor, porque yo he tenido menores que estaban súper motivados también y no hay ningún problema. O sea, veías que no sentían esa presión. Pero sí que es verdad que el nivel de motivación es distinto en los dos casos. Claro. Y bueno, es una cosa un poco, es curioso ver los distintos niveles de motivación. Y nada, ¿qué ejemplos prácticos tienes tú? Por ejemplo, ¿tienes algún alumno que digas, evidentemente no vamos a hablar de nombres aquí, pero ¿tienes algún Claro. alumno que digas, tiene una falta de motivación evidente? ¿Y cómo podríamos elevar ese nivel de motivación en ellos? Sí, en mi caso, como también trabajo en una escuela pública aquí en la República Checa, yo tengo grupos de estudiantes desde 13 a 18 años. Son grupos pequeños, de 10, 12, pero siempre hay alguien, siempre hay alguno que viene cansado, que tiene problemas en su casa, que tiene cualquier tipo de incidencia que le impide aprender. Y también, lo que es más importante para mí, respetar a los que sí quieren aprender. Lógicamente es más fácil como profesor cuando tienes una clase uno a uno, ¿no? One to one, como se dice en inglés, y, y es más sencillo, es más fácil. La gran mayoría de nuestras clases son así, online. Entonces, yo creo que es más sencillo. Pero cuando tienes un grupo, tanto online como personal, en persona, quiero decir, físicamente, es más difícil. Siempre te vas a encontrar con alguien, es normal, ¿no? De 10 personas es lógico que hay una persona que no está tan motivada como el resto. Para mí el problema es que ese tipo de personas pueda, vamos a decir, infectar a los demás o simplemente molestar, interrumpir, hablar en el momento en el que justo tú estás Claro, explicando algo súper importante, ¿no? Y a mí eso condicionan me mucho, sí. fastidia. Claro, condiciona, condiciona. Pero no sé, la verdad es que yo siempre pienso mucho en mis estudiantes y en cómo puedo motivarlos, ¿no? Esto es un plano difícil.
¿no? Además, en un mundo que corre cada vez más deprisa y que avanza cada vez más deprisa, yo, por ejemplo, tengo un ejemplo muy fresquito, además, de anoche mismo, con una alumna, y he descubierto todo este mundo de la inteligencia artificial, que quizás da para un tema en ¡Wow! otro podcast. Claro que sí, Y ¡wow! esta chica, en particular, esta mujer, em, le gusta mucho la tecnología, le gusta mucho todo este tipo de avances que hay tecnológicos hoy en día. Entonces, está un poco ligado también esto a los profesores somos profesores, sí, o tutores, pero también tenemos que estar actualizándonos en todo lo que va pasando en el mundo. Si tenemos a un alumno que le gustan los caballos, pues aunque a mí no me gusten los caballos, tendré que mirar un poco a ver un tema que esté relacionado con los caballos para poder subir la motivación de mi estudiante. Si le gusta el hockey, por ejemplo, y a mí no me gusta el hockey, pues intento mirarme un poco qué es el hockey, qué es lo que está pasando con respecto al hockey hoy en día. Me pasa con un alumno que le gusta el rugby, por ejemplo. A mí el rugby no me gusta mucho, pero intento mantenerme un poco al día de qué es lo que está pasando, traer temas un poco que tengan relación con el rugby para mantener ese nivel de motivación alto. Con respecto a la inteligencia artificial, por ejemplo, yo anoche, con esta estudiante que le gusta el arte y le gusta digamos, los avances en la tecnología, pues lo que hice fue bajarme una aplicación en la que puedes hablar con una figura histórica, tiene bastantes opciones, y yo ¡Qué elegí guay! Pablo Picasso, y estuvimos teniendo una ¡Wow! conversación con Pablo Picasso anoche, ¡Qué y guay! hacia el final de la clase, para, digamos, desestresar después de una hora viendo conceptos, y bueno, pues ella se fue muy contenta, yo me fui muy contento también de que, bueno, pues estamos llegando a un punto en donde la motivación es muy alta y eso ayuda también a mantenerla con ganas de venir a clase siempre. Entonces, bueno, creo que Claro. es súper importante la motivación, de los puntos más importantes, como decíamos en el podcast anterior. Sí, yo creo también, Fran, por dar un consejo, ¿no? O una recomendación a los estudiantes en referencia a la motivación, en el primer podcast hablábamos de que cuando uno empieza a aprender una lengua tiene que enfocarse en su necesidad. ¿Qué necesitas tú? ¿Dónde vives? ¿Cuál es tu contexto? ¿Qué gente te rodea? ¿Qué tiendas vas a visitar? Entonces, relacionar todo el vocabulario, la gramática, la forma de hablar con tu vida y con tu necesidad. Aquí pasa un poco igual. La motivación, cada uno sabe qué le motiva a uno mismo. Entonces, si te motiva más, no sé, el baile o la tecnología o el arte, pues tira por ahí, ¿no? Sigue ese camino, continúa, porque probablemente vas a seguir teniendo una motivación un poco más larga. Y con esta separación de la motivación por parte del estudiante, sí que yo creo que tiene que estar enfocada a su propia personalidad, a los intereses de cada uno. Si le gusta el rugby, pues vamos a hablar del rugby. Claro, llega un momento, un nivel en el que hay que tratar todo, ¿no? No solamente se puede hablar de fútbol. Yo tengo muchos estudiantes que aman el fútbol, pero no podemos todo el día hablar de eso, ¿no? Y por parte del profesor, de los profesores, yo creo una de las mayores motivaciones de este trabajo para nosotros es lo que tú has comentado, tener que ponernos las pilas en temas, investigar, conocer, leer sobre temas que nunca hemos hablado o conocido o investigado. Yo recuerdo siempre un ingeniero de Fórmula 1 que me llegó a una escuela y quería saber las partes de un coche. Yo no tengo ni idea de mecánica, no soy mecánico. Entonces me tuve que estudiar, leer con él, aprender yo mismo para luego poder transmitirle esos conocimientos. Pero a mí eso, como profesor y también como persona, simplemente me motiva mucho, ¿no? El conocer cosas nuevas. Como consejo para mí, digamos, final referente a la motivación, es ese, ¿no? Siempre pensar en qué te motiva en tu propia cultura, en tu propia lengua. La música, el deporte, la gastronomía, la comida, ¿no? Que a mucha gente también le puede parecer una buena motivación, pero siempre ir un poco de la mano con tu propia afición, tu propio gusto en general. Eso es, eso es.
Así que nada, chicos, si tenéis alguna pregunta sobre motivación, sobre el compromiso con la lengua que queréis o el idioma que queréis aprender, ya sabéis que podéis dejarnos un comentario para, bueno, para tener un feedback de vosotros también, una retroalimentación que al final es lo que realmente vamos buscando, no nos vamos a cansar de decirlo. Somos nuevos en esto y otra vez desde la más humilde opinión que tenemos, nada, animaros a que interactuéis con nosotros. Si Claro. queréis que hablemos sobre algo en particular, ya sabéis que podéis dejarnos un comentario y nada, no sé si tenemos algo más al respecto para hablar sobre motivación, sobre compromiso. Nada, que la gente nos comente cuál es su motivación para aprender español o cualquier otra lengua y cómo se han empezado a motivar. Después de empezar a aprender ya, ¿cómo conservas esa motivación? ¿Qué Eso es. cosas te siguen motivando, no? Pero, pues como tú has dicho, Fran, coméntanos, déjanos un comentario y dinos no solo tu motivación, sino también qué temas, qué cosas te gustaría que habláramos y que escucharas tú para continuar nosotros mejorando nuestro podcast, que es lo que queremos hacer. Queremos dar información y también de una forma más tranquila charlar sobre los temas que pasan fuera de la clase, pero no dentro. No vamos a hablar de gramática o léxico o pronunciación, pero sí de cosas tan importantes como las razones, como el primer podcast, o la motivación, como en este. Eso es, muy Así bien. que Pues nada, chicos, nos vemos en el siguiente episodio de Orange Spanish Line Podcast. Así que nada, que paséis buen fin de semana muy bien, y comenta, dale a like, por favor, muy bien. comenta algo. Un saludo para todos. Adiós. Adiós, buen fin de semana.